2011 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, del CEPAL, Ecuador es uno de los 5 países de América Latina que más ha reducido la pobreza entre los años 2009 y 2010, lo cual es una excelente noticia. Pero la Comisión también presentó otros datos sobre Ecuador en relación a otros países de la región en cuanto a desigualdad. Por ejemplo, Mauricio Rodas nos acompaña esta mañana. Él trabajó en la Fundación Ethos en México, ahora está en nuestro país formando un movimiento ciudadano que impulsa un modelo de gobierno responsable y ha hecho algunos informes sobre pobreza en nuestro país. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Sobre lo que ya mencionaba, la desigualdad. Ecuador es el país con mayor aumento de la desigualdad. Buenos días, Steffi, y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el dato que usted comentó respecto a que el Ecuador es de los países con mayor reducción de la pobreza entre 2009 y 2010 es muy positivo, pero me ha llamado mucho la atención que el gobierno no comente nada respecto a otro dato muy importante que consta en el mismo informe de la CEPAL, y es que efectivamente nuestro país es el que más aumento de la desigualdad registró en América Latina entre 2008 y 2010, tal como lo demuestra este gráfico obtenido de la página 17 del mencionado informe de la CEPAL, en donde vemos que apenas 3 países en América Latina registraron aumentos de su desigualdad en la distribución del ingreso medida por el índice de Gini. Podemos poner el cuadro que lo tenemos también en pantalla nosotros para que se evidencie que hay apenas 3 países en los que no logran, ahí lo tenemos más claro para que lo vean. Así es, son Ecuador, Paraguay y República Dominicana que registran líneas naranjas positivas, lo que quiere decir que en esos países aumentó la desigualdad en la distribución del ingreso medida por el índice de Gini. Y de esos únicos 3 países en donde aquello ocurrió, el país con el mayor aumento de la desigualdad en la región es lamentablemente el Ecuador. Yo creo que... Pero decía usted que es una buena noticia, en efecto, que Ecuador haya logrado reducir la pobreza, pero hay que analizar también y ver cuánto ha reducido en relación al mismo periodo de tiempo en otros años. Así es. De acuerdo a los datos de la propia CEPAL, vemos que si bien en los últimos 4 años en el Ecuador se ha reducido la pobreza, lo ha hecho a un ritmo mucho menor que en años anteriores al inicio del actual gobierno. Pero aún algo que me parece más grave es que entre diciembre de 2006 y diciembre de 2010, la indigencia, es decir, la extrema pobreza en el Ecuador, se incrementó, se elevó del 12.8% al 14.2%, lo que vemos en las barras rojas. Podemos ver que mientras entre 2002 y 2006 la indigencia bajó del 19.4 al 12.8, lamentablemente en los últimos 4 años la indigencia se incrementó en 1.4 puntos. Expliquemos un poquito más de este cuadro, porque vemos primero en azul relacionado a la pobreza y en efecto vemos una disminución del año 2002 y el 2006. Del 2006 al 2010, durante este periodo también vemos una reducción de la pobreza, lo cual es positivo, pero en menor margen de lo que estamos viendo en los anteriores años. ¿A qué le atribuye usted esto? A que el conjunto de políticas sociales y económicas que viene aplicando el gobierno no está surtiendo todo el efecto deseado. Podría ser mucho mayor el mencionado efecto. Más aún si consideramos que entre 2003 y 2006, según el Banco Central del Ecuador, al Ecuador ingresaron más de 18.000 millones de dólares por ingresos petroleros versus los más de 33.000 millones de dólares que ingresaron al país por el tema petrolero entre 2007 y 2010. Es decir, con muchos más recursos hemos reducido menos la pobreza que en años anteriores y lo que es peor aún, la indigencia, es decir, la extrema pobreza se ha aumentado en los últimos 4 años a pesar de esta bonanza petrolera. Siempre se ha dicho que es muy difícil combatir la pobreza sistémica y expliquemos eso porque es importante, porque hay un incremento según esos datos, según lo que ocurre en el 2002 y en el 2006, la indigencia se redujo sustancialmente, la misma se incrementa del 2006 al 2010, pero en niveles, sobre lo que estábamos hablando antes de la indigencia, pero en niveles de ya pobreza sistémica, que el gobierno ha dicho, es mucho más difícil combatir ya a esos niveles. ¿Qué ha pasado en otros países y qué se ha logrado hacer en Ecuador? El que la pobreza sistémica, es decir, la pobreza en menor medida, sea más complicado reducir es una verdad a medias, más aún si comparamos lo ocurrido en otros países. En este gráfico podemos ver, por ejemplo, cómo en Argentina,
partiendo de un nivel de pobreza inferior a la del Ecuador, es decir, una pobreza más sistémica que la nuestra, se logra entre 2006 y 2010 una reducción mucho mayor que la de nuestro país, del 21 al 8.6%. Lo mismo ocurre en Uruguay, en donde partiendo del 18.8% en 2006, la reducen al 8.6% para 2010. Perú es un caso muy interesante. En Perú, partiendo de niveles superiores de pobreza a los del Ecuador, en 2006, 44.5%, la logran reducir al 31.3%, mientras que en nuestro país, en el mismo periodo, apenas se redujo del 39.9% al 37.1%. Es decir, en el Ecuador, el ritmo de reducción de la pobreza fue menor aún que en países con más pobreza sistémica. Ahora, también es importante destacar datos que ayer pues lo analizábamos según el Banco Mundial, en el que destacan que Ecuador ha pasado de ser un país de ingresos medios bajos a un país de ingresos medios altos, y por esas mismas razones que ya no calificaríamos para las preferencias comerciales con la Unión Europea del SGP. Esos datos pues en teoría resultan positivos si lo analizamos como tal, que podría haber aumentado, es decir, mejorado los ingresos medios de bajos a medios altos. Eso por supuesto es positivo, pero obedece a que el Ecuador ha recibido muchísimos ingresos en los últimos años, que el Producto Interno Bruto de nuestro país se ha elevado de manera significativa, sobre todo como resultado de la bonanza petrolera, pero eso no necesariamente se traduce en una reducción de la desigualdad y de la pobreza como es deseable. Yo quisiera, Stephanie, comentar lo siguiente. Los datos a los que me he referido son todos de la CEPAL, organismo que el gobierno dice respetar y que yo también respeto porque de hecho trabajé ahí. Ese organismo es el que está señalando esto. Otra cosa que creo que es importante... Pero antes de pasar, ¿no se podría atribuir a que, por ejemplo, en los primeros años, porque ya se le ha escuchado al gobierno decir en algunas ocasiones algo como eso, en los primeros años, por ejemplo, cuando usted cita del 2002 al 2006, por ejemplo, se disminuye mucho más esa brecha de pobreza porque había más pobreza. Poco a poco, mientras se va avanzando en ese sentido, pues ya no es tan evidente la disminución que se logra a través de los años. Bueno, lo contrario lo demuestran países como Argentina, como Uruguay, Perú, de alguna manera también, a pesar de que partió de niveles de pobreza superiores a los del Ecuador. Es decir, en el gráfico anterior que acabamos de mencionar, se nota cómo países que partiendo incluso de niveles de pobreza inferiores a los del Ecuador, la lograron reducir a un ritmo mayor que en nuestro país, lo cual derrumba ese argumento del gobierno nacional. ¿Qué dice el informe sobre el gasto público y qué es importante decir en relación al gasto sobre la calidad del gasto en nuestro país? Bueno, yo creo que así como se cuestiona lo que está mal, se debe reconocer lo que está bien. Yo, por ejemplo, he venido reconociendo que el aumento del gasto social durante el actual gobierno es positivo. Sin embargo, me preocupa que, de acuerdo al mismo informe de la CEPAL, se establezca que el gasto social en el Ecuador es de los menores en América Latina, lo cual, ante la realidad que vemos de creciente desigualdad y de creciente indigencia, nos obliga a pensar la necesidad de que el gasto social debe incrementarse aún más, no solo en cantidad, sino también en calidad, para lo cual es necesario reducir otros rubros de gasto innecesarios, como por ejemplo el multimillonario aparato propagandístico del gobierno y destinar esos recursos al gasto social. Yo le mencionaba a Stephanie que creo que es importante aclarar lo siguiente. Lo que la CEPAL está diciendo es que el Ecuador es de los países que más redujo la pobreza entre 2009 y 2010, pero lamentablemente el Ecuador sigue siendo de los países más pobres de la región. Y aquí hay un dato curioso. Usted recordará esta sistemática campaña de ataques del gobierno ecuatoriano en contra del índice ETOS de pobreza. Por cierto, fue el único gobierno en América Latina que reaccionó de esa manera. El índice ETOS de pobreza ubicaba al Ecuador entre 8 países analizados como el 7º más pobre. Si tomáramos a los mismos 8 países y utilizáramos los datos de la CEPAL, organismo que el gobierno dice respetar, el Ecuador no sería el 7º, sería el 6º más pobre. Es decir, la diferencia es menor, lo que quiere decir que el índice de pobreza no estaba fuera de foco como el gobierno quería proyectar. Ese índice que consideraba, por cierto, también algunas otras variables. Mauricio Rodas, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.